Discapacidad, acoso escolar o el uso de las redes sociales son solo algunos de los temas que aborda la escritora y editora Ana Coto Fernández en sus novelas. Dirigidas al público juvenil, monstruos, elfos y personajes fantásticos inundan las páginas de El Valle de las Sombras, Bajo tu luna o El Club de los Cacamonstruos, al que se une la segunda parte de este último, que viene Mr. Bully y que acompaña con un CD de canciones, Superhéroes High School. Desde su recuerdo y sus propias vivencias, nos ofrece su punto de vista y sus ilusiones, y pone toda su experiencia al servicio de los lectores. Una autora que ha decidido centrar sus historias en una búsqueda del sentido de la vida a través de universos maravillosos. Lecturas llenas de valores y temáticas actuales, pero tan importante como las historias son los dibujos que las acompañan. Color y magia se unen para dar sentido a los dramas que afectan a los adultos del futuro. Lectura obligada para adolescentes y para padres que no logran entender lo que pasa por la cabeza de sus hijos, olvidando que una vez fueron como ellos. Ana Coto Fernández nos traslada de la mano de sus personajes por un mundo tan real como fantástico. Acompáñennos hoy en este viaje por la imaginación y la vida misma. Bueno amigos, estamos con Ana Coto Fernández, que acaba de publicar, es escritora y editora, que acaba de publicar la segunda parte de El Club de los Cacamonstruos, El Club de los Cacamonstruos, que viene Mr. Bully y que está aquí con nosotros. Ana, encantada, muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, El Club de los Cacamonstruos, que viene Mr. Bully, es la continuación de las aventuras de Marco y sus amigos que están en sexto de primaria. Ahora ya están en sexto. Es una historia que empezó como una apuesta de cómo podíamos enseñar a los niños una situación que ellos están viviendo de una forma que les ayudáramos a aprender y a un poquito elegir qué personaje podrían ser y qué personaje podrían ser en un futuro. Es decir, cuál eran en ese presente y cuál podrían llegar a ser. Si eran un poquito duendes, un poquito brujas, un poquito vampiros, chupa energía, un poquito zombies. Y en el fondo que entendieran lo que podía significar cada uno de esos personajes dentro de esa historia y que a partir de ahí, no importaba lo que fueran, ya podían decidir qué iban a ser. Bueno, hay que decir que tú eres escritora y que escribes libros dirigidos sobre todo al público juvenil y que utilizas también en estos libros personajes, como decías, como elfos, vampiros, trolls, sí, que todos ellos tienen un papel importante en la historia de tus libros. Tienen una historia importante y además son como más accesibles a los niños, mágicos, son mágicos. Los niños, digamos que hay que entrarles también por la vista y una vez que ya les está gustando eso que tú les estás ofreciendo, ya les tienes que llegar al corazón a través de esa historia. Y es un poquito lo que busco. El Club de los Cacamonstruos fue la primera novela infantil que publiqué porque me parece que para los niños es lo más difícil del mundo y a partir de ahí sí que es verdad que cada vez me gusta más escribir para niños. Los niños tienen esa sinceridad, esa transparencia a la hora de contarte si les llega a tu historia, si les gusta, lo que más les gusta, lo que menos. Esa cercanía que puedes tener en las ferias, ese tú a tú dentro de los coles cuando vas a dar las charlas. Algunos te llevan dibujos, te llevan cartas, te dicen lo que significa ese libro para ellos, cómo les ha gustado. Incluso niños que te dicen sus padres que jamás habían leído nada. Ostras, el poder llegar a ellos y tener ese privilegio de poder ser una de esas primeras lecturas es una pasada. Además cuentas con las ilustraciones, como podemos ver, de Quique Alapont, que son muy llamativas. Y, bueno. Son muy coloridas, son muy llamativas. Yo le conocí cuando hice el primer libro, pues fíjate, por Facebook, que él hacía ilustraciones tipo Alien Predator, y luego también tenía ilustraciones manga, porque él es profesor de manga, y no sé por qué, porque lo que yo vi no era nada parecido a esto, pero dije, ostras, pues podríamos hablar y ver esa sintonía, a ver si somos capaces, porque no es fácil siempre trabajar con un ilustrador, cada uno tiene su parte de creatividad y el no pisar una parte con otra, hacer esa sintonía no es nada fácil. Sin embargo, lo conseguimos y de hecho la mayor parte de los proyectos que llevamos a cabo, a partir de ese momento ya lo hacemos juntos. Incluso aunque sean proyectos diferentes para adolescentes, que sean otro tipo de ilustraciones, nos gusta mucho trabajar juntos. Tenemos una forma de ver las cosas que si a él no le llama la atención algo, me lo dice y yo puedo entender sus porqués, e incluso al revés, si él ilustra algo y yo entiendo que no representa lo que yo he intentado explicar, tenemos ese punto en común que podemos complementáis perfectamente. Sí.
De hecho, su hijo pequeño, que no tiene todavía 1 año, se llama Marco. Ah, mira. Digo, mira. Bueno, en esta continuación de las aventuras de Marco y sus amigos, ya es una clave de lo que reflejan tus libros, que viene Mr. Bully. Tratas un tema bastante importante en este momento. Sí, es importante y peligroso. Y peligroso sobre todo. Sobre todo no abordarlo de una forma sana y correcta. Es decir, parece que como que a veces se lleva un tema y ya todo el mundo sabemos escribir sobre ese tema, y es muy peligroso porque son niños. Las segundas lecturas malentendidas pueden ser un problema muy grande. Yo cuando escribí la primera parte del Club de los Cacamonstruos me importaba muchísimo sobre todo eso. Yo soy madre de 3 hijos, entonces yo creo que esa es una base fundamental para que yo me preocupara también por todo eso. Entonces hablé con psicólogos infantiles, orientadores, profesores, niños, y también pasé el libro a la Asociación Española de Prevención de Acoso Escolar. Yo tenía claro que si había algo que estuviera mal o que pudiera interpretarse de una forma errónea, no tenía que estar en el libro. Y entonces antes de mandarlo a imprenta se lo mandé a ellos. De hecho, ellos en su programa, uno de los libros que llevan por edad es El Club de los Cacamonstruos. Ajá. O sea, que ya es lectura obligatoria, eso está muy bien. Sí, es decir, ellos van a los centros, obviamente tienen varios para elegir, y uno de los que va es ese. Sí que es verdad que el Club de los Cacamonstruos, la primera parte entró en muchísimos centros, sigue entrando, además eso es lo bueno, porque es el boca a boca de unos centros a otros, de unos niños, de padres que a lo mejor han comprado el libro y se lo llevan a los directores de su cole porque entienden que puede ser un buen libro para tener. Y luego la segunda parte, pues es que salió sola. Es decir, en el tema del bullying, primero era explicarles una situación y que vieran qué papel podría ser su papel dentro de esa posible situación. Y la segunda parte es porque un pilar fundamental para que nuestros hijos estén protegidos ante cualquier adversidad de este tipo es que tengan confianza en sí mismos. Si ellos son fuertes interiormente, si ellos se sienten fuertes, no hacen caso cuando alguien intenta hacerles daño, porque al fin y al cabo, niños y pequeños, si queremos hacer daño a alguien, vamos a saber cómo hacerlo. Lo que no le molesta a uno, le molesta a otro. Entonces vamos a saber dónde hacerlo. Entonces, si ellos son fuertes interiormente, esa fuerza exterior que se refleja en ellos les ayuda a tener esa barrera para que no les dañe de esa manera. Tengamos en cuenta que el ser un poquito zombies, que es lo que se refleja dentro de las historias, es el mirar, no hacer nada, incluso participar por miedo, el que a veces a nuestros hijos les decimos no te metas, no te vayan a hacer, no te la vayan a tomar contigo, tú si pegas, o sea, si alguien te pega, tú pega. Les damos esos mensajes, ¿verdad?, que son agresivos y no nos damos cuenta de que si alguna de nuestro hijo o hija está en esa situación, lo que no queremos es que los demás miren para otro lado. Es decir, una situación de bullying no podría ser tal, sería otro tipo de agresión si no hubiera espectadores. Si trabajamos la base de los espectadores, de que no acepten ese tipo de situaciones, de que no se insensibilicen ante esa situación, probablemente estaremos más capacitados para poder prevenir ese tipo de situaciones dolorosas y graves, porque además son muy graves. Y son situaciones que al final dejan una cicatriz dentro de nuestros hijos, que esa cicatriz, la herida se va a curar, pero eso va a estar siempre dentro. Entonces, si siempre va a estar dentro, va a condicionar probablemente, inconscientemente, su futuro como persona el día de mañana. ¿Qué herramientas les ofreces tú a través de tus libros a esos niños que sufren esa cosa? Pues primero que entiendan lo que les está ocurriendo, es decir, aunque sea un poco spoiler, Marco lo que te cuenta es un niño de 9 años que lo que te dice es que en su cole, que no le gusta ir al cole porque es que en su cole hay muchos monstruos, que hay duendes que le quitan las cosas, que hay brujas y brujos que se meten con él, vampiros que le chupan la energía. Eso no solo lo hay en los colegios. Claro, sí. Trolls que huelen mal y le echan la culpa cuando te echan la culpa de algo que tú no has hecho y te sientes tan indefenso que eres incapaz de defenderte. Y sobre todo lo que hay son muchos zombies que lo ven y no le ayudan y que además hacen caso a lo que les dicen que hagan el resto de personajes. Entonces Marco primero tiene que autodescubrirse a sí mismo de qué es lo que le está ocurriendo, aprender a afrontarlo y a partir de ahí aprender también a ayudar a otras personas. Es decir, dentro del libro, porque tú comiences siendo un zombi no quiere decir que tengas que ser zombi ya para toda la vida. Cuando tú ya entiendes que estás siendo un poco zombi o que estás siendo muy zombi, simplemente puedes cambiar tu actitud. Es decir, es ser valiente,
ser valiente, hay personajes que en un momento dado ayudan a Marco, no liándose a tortas, no cayendo en el insulto, sino con un ya basta, simplemente poniéndote al lado de esa persona que lo está pasando mal, pues tú ya le estás ayudando a que sienta un apoyo, que sienta que no está solo, porque sobre todo lo que te dicen los niños es que, es decir, un niño puede aceptar que haya un duende, una bruja, un zombi que se metan con él y le hagan daño, porque al fin y al cabo pueden entender que le pueden caer mal a alguien y la tienen tomada con él, pero el hecho de que el resto de sus compañeros acepten la situación es lo que más les hunde, porque si el resto la aceptan es porque entienden que efectivamente es todo eso que los otros le están diciendo. Y el problema lo tiene él, a lo mejor, y se encuentra en estado de soledad alrededor de... Claro, y porque es hundirle más, es decir, el verse solo, nosotros buscamos siempre el estado de pertenencia, pertenecer a un grupo, estar arropado por ese grupo, ese desarraigo que puede ocurrir en una situación de bullying y que además tú veas que el resto de compañeros, ya no solamente esas personas que te tienen manía, por decirlo de algún modo, sino que el resto de compañeros la aceptan o pueden participar de esa situación, les hace hundirse. Un niño que está en una situación de bullying jamás va a salir por sí mismo, siempre va a necesitar ayuda. El problema grande, sobre todo, que no nos lo van a contar a priori probablemente a nosotros como adultos. No. Ese no confían. No sé, chivatos, ese a ver si me lo van a hacer a mí, ese... Entonces tienen que entender los niños que los adultos estamos siempre para ayudarles, que vamos a apoyarles y que vamos a estar ahí para ayudarles a superar todo eso, pero de una forma positiva, no el despreciar el mal que ellos están sintiendo o cómo se están sintiendo diciéndoles, eso no pasa nada. Sí pasa, porque el daño lo tienes que medir por cómo lo sienten ellos, no como tú lo ves como adulto, minimizando problemas que los niños, claro. Claro, tengamos en cuenta, es que se nos olvida cuando somos niños y adolescentes cómo todo se te hace un mundo por una cosa que luego con el paso de los años ves que es, o entiendes que es mínima, pero es que lo tienes que vivir como lo sientes en ese momento, no como es en perspectiva a lo largo del tiempo. También este tema es difícil de abordar en el momento en el que entran en juego las redes sociales. También. Algo que no podemos realmente controlar de una manera, pues a lo mejor como en el colegio, que estás atento a que un niño no sufra. Sí, las redes sociales magnifican todo esto y cada vez los niños tienen teléfonos móviles antes. El regalo de comunión muchas veces es un teléfono móvil. Es duro porque al final les protegemos mucho y se les está dando una ventana por donde cualquiera puede entrar, cualquiera les puede dañar, engañándoles, partiendo de esa base de que no dejan de ser niños, no dejan de ser adolescentes. Los adultos ya tenemos mucha carrera vivida y si a malas queremos hacerle daño a un niño, vamos a saber qué puntos tenemos o qué teclas tenemos que tocar para que ese niño confíe en nosotros y luego pues no sepa cómo resolver ese problemón que se le viene encima. El tema del bullying, pues es que yo me acuerdo mi hijo una vez que me decía, mamá, es que, pues fíjate, lo que puede parecer una tontería, que le habían sacado una foto poniéndole los cuernos y que es que la habían subido a Instagram. Pero te hablo que a lo mejor estaba en quinto. Quinto de primaria. Sí. Y entonces en una excursión, y yo le decía, bueno, Alex, él no sabía lo que era Instagram. Él lo que veía era que era una palestra donde todo el mundo le iba a ver, que le habían hecho eso y a ti te puede parecer una tontería. Pero claro, él lo vivía, que estaba a lágrimas. Y yo decía, ostras, ahora explícale que no pasa nada, explícale que no, él se siente expuesto. Se siente expuesto y entonces hay que saber tratar eso. Complicado. Además, muchas veces nosotros, los propios padres, somos los que alimentamos esto colocando fotos de nuestros hijos, mira qué tontería he hecho, tal, y no sabemos las repercusiones que luego a largo plazo puede tener esto. Nosotros, por ejemplo, en la editorial hemos publicado un libro que son las andanzas de un policía tecnológico que lleva precisamente casos de naturaleza sexual a través de redes sociales, etcétera. Se te ponen los pelos de punta, pero yo me acuerdo cuando elegimos el libro, yo decía, ostras, es un libro duro, tiene su parte a lo mejor de anécdotas que pueden ser divertidas, pero es un campo muy duro que no somos conscientes de los peligros que corren nuestros hijos y parece que les ocurren a los demás y cómo se aprovechan de esa inocencia que ellos tienen y de ese que nadie vea la foto, que nadie... Yo una vez en un cole en sexto de primaria, mientras yo le daba la charla había pues como 4 profesores más
Y de repente una niña me preguntaba que qué pasaba si alguien tenía una foto suya y no quería que la enseñara. Entonces tú ya piensas lo peor. Claro. Porque ella te dice no es ella, pero claro, tú ya caes en pensar que es ella y si no en alguien muy cercano. Explícale que es una menor, que el primer problema lo tiene esa persona, si la difunde. Enséñale que la coacción, que si ella hace otras cosas porque no se enseña esa foto, cada vez van a ser más cosas que van a tener en contra de ella y sales con los pelos de punta. Increíble que parezca. Sales con los pelos de punta porque muchas veces, y yo lo reconozco, a veces dejamos a nuestros hijos el teléfono para que te dejen un momento tranquilo porque estás hablando o estás haciendo algo en ese momento y son tan inteligentes que tú te piensas que están entrando en determinadas pantallas. Y que pero no hay, de repente y que no hay peligro. Cambian, no hay peligro. Y ya no te cuento si les abres una cuenta de Facebook o de Instagram, que Instagram lo tienen como muy, muy suyo, muy de chiquitos, y no se la tienes controlada. Y luego les ves los pobres que salen, pues como no tienen que salir, y tienen 500 me gustas, y tú dices, qué miedo. Sí, sí. Es que da terror, sí, realmente. Da miedo, porque esto siempre ha existido, el bullying siempre ha existido, pero a otro nivel. Sí. Yo creo, no sé hasta qué punto las redes sociales han empeorado también este tema, porque hemos visto muchos casos. Esa exposición, porque al fin y al cabo antes era muy grave, te ibas a casa y de algún modo te lo podías comer tú en tu casa. Pero ver que luego tú estás en casa, estás con el teléfono, se está haciendo ahora también mucho bullying a través de los grupos de las consolas, de la Play 4, etcétera. Cuando hacen los grupos, se van machacando unos a otros. Jugando los en red. Grupos de... Sí, pues a lo mejor, no sé, es decirte a lo mejor marcas, pero Minecraft, etcétera, te permite a veces o el Fortnite, o es que juegos hay millones, es no decir marcas, pero bueno, cualquier juego que se pueda jugar en red, que hoy en día la mayor parte de los juegos se juegan en red y hacen grupos, esos grupos pueden servir para unir, para colaborar o para que si hay alguno que está en desventaja de alguna manera, le puedan machacar. Tú estás tranquilo porque está en tu casa, está bajo tu techo, estás seguro. Pero claro, como es en red, a lo mejor la otra persona que se está uniendo a ese grupo, que aceptan esa solicitud, claro, tú les dirás, no, no lo hagas, y te dirán, no, es un chico de Sevilla que tiene 12 años. Y no sabes. Claro. La impunidad. Sí. El poder mentir hoy en día parece que se puede mentir gratis, que la palabra no vale y da miedo. Porque También al fin y al la cabo pérdida son de nuestro valores futuro. también que hemos experimentado a lo largo de los años. Claro, a veces no nos damos cuenta de que si lo quieres ver de forma egoísta son nuestro futuro. Si ellos se hacen insensibles ante el daño que provocan en otros, hacia el daño que reciben, el cómo se hablan insultándose y lo ven como algo normal. Algo normal y divertido. No, si no pasa nada, Sí, claro. Estamos jugando. Claro. Entonces tú dices, bueno, claro, sí, pero claro, si les permitimos todas esas cosas, normalizamos nosotros como adultos, porque a lo mejor no es que lo permitamos, sino porque lo normalizamos también, pues al final tenemos que pensar qué tipo de adultos van a ser el día de mañana. Y aunque sea solamente de forma egoísta, pensar qué será de nosotros el día de mañana. Si al final terminamos siendo o nos ven como un estorbo. Claro. Bueno, por otro lado, también tenemos Superhéroes High School, que además introduce la música. Sí, además imagínate cuando Óscar Nadal, que él es escritor y es músico, me propone hacer un libro donde las canciones ya están escritas, ¿de acuerdo? Porque ellos son Musítica, ellos tienen pues una productora de música y él entendía, pues hoy en día quieras que no, los CDs de música por sí mismos ya parece como que están en desuso. Sí, es verdad. Entonces el hacer un producto que fuera bonito, es bonito. Quique además también ha ilustrado, porque Quique siempre trabajamos juntos, ilustró el Club de los Cacamostros 1 y 2, ha ilustrado Superhéroes High School. Sobre todo, es divertido en el sentido de que estos personajes que ves aquí, a Carlota, a Bruno, Bicho Palo, el Señor Serio, son personas reales, es el grupo musical real. Sí. Es decir, no son personajes ficticios. Está Super Tolili, está la abuela, está Malomán, que inconscientemente yo te diría que se parece un poco a Quique y él no lo hizo aposta, o sea, el ilustrador. Y luego yo también estoy por aquí como uno de los personajes, Elian Rock, es algo por aquí también. Sí. Y entonces es como un libro interactivo que se puede entrar por el oído,
las canciones son impresionantes, rockeras, con unos mensajes preciosos. La historia va introduciendo todas las canciones para hacer igual que decíamos, la sintonía entre ilustrador y escritor. Es que además aquí se unen músicos. O sea, somos muchas personas para que tenga un sentido la obra por sí misma y para que esa historia esté enlazada y te enseñe lo que puede ser un desayuno saludable. Los mayores que siempre están, los abuelos, las abuelas, que están ahí con nosotros. El reciclaje, que los niños a lo tonto, leyendo y cantando, puedan aprender lo que puede ser el reciclaje. El cómo todos podemos tener magia por nosotros mismos, no hace falta ser superhéroes para cambiar el mundo, es decir, es ese pequeño grano de arena que todos aportamos para que este mundo sea diferente y sea mejor. Luego, además, te toca pues, los temas de la amistad, el tema de cómo de repente les invitan para ir a Superirlandia porque dicen que son muy fans de su música y ¿dónde está Superirlandia? ¿Cómo vamos a llegar? Y es que no podemos entrar si no somos superhéroes. ¿Y qué vamos a hacer? Y también hay una canción que a mí me encanta, que es la del Hotel Encantado. Como esos monstruos que viven en ese hotel se sienten como un poquito mal porque son monstruos, entonces nadie quiere ir al hotel. Y cómo podemos a veces descartar personas por determinadas situaciones o características físicas y, sin embargo, si las conociéramos y les diéramos esa oportunidad, son increíbles. Pues ahí se habla de cómo al final el resto de personajes pierden ese miedo y ven que se lo pueden pasar bomba estando en ese hotel con esos monstruos. Es magia también. Y llegar a los niños es lo más increíble. Bueno, estos son libros que tratan, que son sobre todo enfocados a los jóvenes, pero tú antes de esto también has tratado otros. No era directamente una novela dirigida a los niños, pero El secreto del Valle de las Sombras. Pues sí, aquí fue la primera vez que vine a una entrevista. Sí, en 2011 aproximadamente. ¿Lo publicaste? Sí, en 2011 y me parece que me vine en el 2012. Sí. Pues El secreto del Valle de las Sombras es como que yo tenía insomnio y entonces pues ponerte a hacer cosas en casa como que no. Y entonces empezaba a escribir y es ese descubrimiento que uno hace de sí mismo, porque yo nunca sabía que me gustaba escribir. Sí que escribía muchos diarios, sí que a veces me gustaba escribir los finales de esas historias que yo leía y luego como que no me gustaban. Y fue ese atrevimiento de decir, ahora voy a crear mi propia historia como yo quiero. Y además me metí dentro del mundo de la fantasía porque entendía que era más fácil el crearlo todo de cero, quizás no tener que documentarme, quizás no tener que dar explicaciones y que todo fuera como más mío. Y creé un mundo pues cuando el hombre vivía en tribus, cómo primaba la ley de la supervivencia. Entonces, al primar la ley de la supervivencia, lo que hacían era desechar a todas las personas que tenían alguna dificultad motriz, mujeres que no pudieran tener hijos, visuales, cualquier dificultad, se iban desterrados al Valle de las Sombras. Te viene a demostrar cómo hay quien se conforma con ese destino y simplemente se muere, o cómo hay quien se interna en las profundidades de la madre tierra y descubre formas alternativas de vivir, como esa raza que se creía de personas débiles se une y es mucho más fuerte que cualquier otra. Ahí tratas el tema de la discapacidad también, que a lo mejor no va enfocado a la juventud, pero que es un tema realmente importante. Y de invidencia también. Yo además tengo varios amigos que son invidentes y para mí era un reto el introducirlos dentro de las historias como algo normal. Me parece como que solamente abordamos temas pues, como más llamativos, más visuales, etcétera, y nos olvidamos de estas personas que conviven como nosotros, que son igual que nosotros y que a veces les dejamos a un lado. Bueno, luego también llegó Bajo tu luna. Sí, Bajo tu luna además fue como esa historia que yo quería que mi hijo leyera en el instituto, esa jungla donde te metes o donde se van a meter, que ya no están como al abrigo de nosotros. Y en Bajo tu luna abordé temas que fue una apuesta muy arriesgada porque eran temas como puede ser la enfermedad de una persona cercana, el cómo cuando somos adolescentes algunas cosas las tomamos como que no pasa nada, otras se nos hacen un mundo. Cómo puede estar también el tema de la discapacidad. Ahí al final del libro sale el relato de Almudena, una chica de Fuenlabrada que ahora tiene 26 años y que Almudena te cuenta, se enlaza con la historia y esa parte sí que es real, lo demás es ficción. Te cuenta su día a día en su momento cuando vivió en el instituto, cómo pasó problemas, cómo lo pasó mal. Te lo cuenta de una forma positiva, te lo cuenta con una alegría que tú dices. Ella te dice, es que la gente se piensa que soy tonta.
Entonces, cuando hablan conmigo es como si hablaran con un niño pequeño, es como si entendieran que yo no voy a captar lo que me están diciendo, y tú te quedas diciendo, sí, es verdad. Y muchos de nuestros perjuicios nos llevan, mis amigos invidentes a veces me dicen, es que me gritan. Claro, y es verdad, parece como que no sabemos tratar a las personas que son diferentes, y entonces dicen, es que no soy sordo. No veo, pero no soy sordo, no me grites. O les hablamos despacio, como que no nos van a entender. Y es duro. Bueno, aquí tenemos algunos libros para ayudarnos también a comprender un poco la mente de los niños, para ayudarles a crecer de una forma sana y que sean adultos maravillosos en el futuro. Sí, que sean personas. Buenas personas. Sí. Muchísimas gracias, Ana, por habernos acompañado. Muchísimos éxitos con tus libros y bueno, que sigas dando charlas y acercándote al público. Que sí, las charlas en los coles son porque ellos ven a un escritor de verdad, cercano, no a una persona que ellos se imaginan detrás de un libro. Tienen esa capacidad de preguntarte todo lo que quieran, que te hacen unas preguntas y dices, ostras, qué bueno. Te hacen unas interpretaciones que a lo mejor a ti como escritor no se te habían ocurrido cuando has escrito. Te dan otro punto de vista. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos aquí cuando publiques el próximo libro. Seguro que sí. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.